¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Vamos a platicar con una candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una candidata muy especial, que sin duda tiene mucho que decir por su estirpe, por su tradición, por su experiencia, por sus méritos. Y quiero dar la bienvenida a Paula García Villegas Sánchez Cordero, candidata a ministra. Bienvenida, Paula. Gracias, Rodrigo, a ti, a tu auditorio y esta enorme oportunidad que me das de estar contigo. Actualmente eres magistrada. Es correcto, estoy con 2 meses de licencia, que nada más para estar en la campaña, pero sí, es correcto, soy magistrada de circuito y estoy adscrita al 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa, aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes ya de experiencia en el Poder Judicial? 28 años en el Poder Judicial de la Federación, 14 como juzgadora y alrededor de 25,000 sentencias. Me dediqué a trabajar, a servir y a hacer las cosas bien, claro, con calidad, con expedientes. Ningún escándalo. No. No te hemos visto en las noticias porque hayas tenido un juicio que sea un juicio pues, de mal origen o mal destino, incluso merecedora de muchos premios. Entiendo, estás por recibir uno importante. Sí, la Cumbre Judicial Iberoamericana le dio el primer lugar a México en una sentencia en la que fui ponente de violencia digital y se defendió el derecho a la imagen, a la vida privada, a la honra, y gustó mucho esa sentencia. Compitió con más de 50 sentencias de todo Iberoamérica. Primer lugar en lo que es sentencia de segunda instancia México, y primera instancia fue Chile. Son los 2 únicos lugares que hay dentro de toda la cumbre judicial. En plena campaña, me agarró esto desprevenida, pero es simplemente servir. Eso es lo que he hecho, hacer las cosas bien, y nunca imaginé que mostraría mi trabajo en estos 60 días. La mayor resistencia a esta reforma judicial, que ya es toro pasado, ya estamos por ejercer nuestro derecho al voto en los próximos 15 días y elegir a las personas juzgadoras en México, pero la mayor resistencia fue dentro del Poder Judicial y sobre todo del Poder Judicial Federal. Tú vienes de ese Poder Judicial Federal, eres candidata hoy. ¿Cómo te fue en esa toma de decisión? Algunos compañeras y compañeros de trabajo, me imagino que fue difícil. Muy difícil, fueron cambiando los escenarios también. Fue distinto, ellos impugnaron la ley de austeridad republicana, esto empieza en 2018 más o menos, yo no la impugné. Posteriormente vino lo de los fideicomisos, tampoco los impugné. Y la reforma misma, había una necesidad de oxigenar al Poder Judicial porque mucho nepotismo. Las personas que no tienen la carrera de Derecho, por ejemplo, arquitectas, administradoras de empresas, igualmente fisioterapeutas, estaban en el área jurisdiccional. No, ridículo. A ver, y esa palabra... La descomposición fue clara. Sí, evidente. Y había que oxigenar al Poder Judicial de la Federación internamente. Fue uno de los grandes retos, Rodrigo, que era necesario erradicar el nepotismo. Claro. Y esta palabra que dice tanto y que fue la esencia de la reforma, el nepotismo. Tú vienes de una familia donde se desayuna, se come y se cena derecho. Por las dos partes, tu madre, tu padre, tu abuelo también. Sí. Creciste prácticamente rodeada y para el derecho. Has peleado seguramente, has navegado contra corriente, contra ese tipo de crítica. Has tenido que demostrar que tú vales, que tú puedes y tú sola. También internamente. Lo que se ve ahorita externamente, yo ya lo había vivido internamente, me fui ganando mi lugar y efectivamente fue un sistema que en muchas ocasiones me cerró la puerta interna. Y por el contrario, abrían a familiares que realmente ni siquiera sabían. No todos los familiares son malos, pero me gané mi lugar. En la vida no todos los familiares son malos, tienes toda la razón. No todos son malos, al contrario, hay también buenos, pero sí fue complicado internamente porque trabajo mucho. Claro. Y mi trabajo destaca por sí mismo. Soy una mujer que me reto para ser mejor, todos los días me reto. Y me reto para servir. Veo las sentencias, Rodrigo, como si fuera la última oportunidad para poder servir. Me preocupa la pobreza, las asimetrías, ir abriendo camino. El fortalecimiento institucional igualmente me preocupa, y que las personas tengan derechos humanos mínimos y que los puedan ejercer, porque esto no siempre se da. El derecho a la alimentación, a una vivienda digna, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud, a la cultura también, a la práctica del deporte, y así me puedo seguir
con muchos derechos humanos, porque en la medida en la que tengamos un piso parejo en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entonces podemos tener una sociedad con ascensos sociales por méritos propios. Pero en esa medida solamente, si no tenemos el ejercicio de derechos para todas las personas, difícilmente podemos llegar a una sociedad más justa. Y yo quiero una sociedad justa. Claro, y hoy eres juzgadora, eres magistrada, juzgas sobre las sentencias de primera instancia, eres un tribunal de alzada, decides si los jueces de primera instancia lo hicieron bien o mal, y eso afecta en un litigio a dos partes. Un ministro o una ministra de la Corte determina para todos los habitantes de este país, para 130 millones. Eso implica una responsabilidad y una presión social bárbara. ¿Estás lista para eso? Absolutamente. Las presiones las vivo como juzgadora todos los días. Hay muchos intereses en la justicia. Y precisamente esta reforma judicial, y fíjate algo, he estado limpia de intereses. Jamás he permitido que un interés distinto al marco constitucional, a mi conciencia, a irle dando lectura a la Constitución para que se actualice, prevalezca sobre mí. Y eso me ha hecho muy fuerte. Soy una juzgadora fuerte, determinante, muy sensible al dolor ajeno, pero sin duda alguna estoy preparada. Muchos de los asuntos que se resuelven en tribunal colegiado también o ejerce la Corte, algunos de ellos, facultad de atracción, o son los temas que se ven. Sí, desde luego estoy preparada para las presiones, las conozco bien, Rodrigo. Viene un momento interesante porque es una nueva Corte, un nuevo momento político, incluso un nuevo marco constitucional. El que tú y yo estudiamos en la carrera ya es diferente. Es correcto. Seguramente los planes de estudio en las licenciaturas se están rehaciendo en este momento, pensando que en agosto que empiecen las clases, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Quiénes son nuestros ministros y ministras? Y eso implica también mucho más visibilidad de las decisiones, mucho más responsabilidad en la comunicación y en la justificación de las decisiones, Paula. Como debe de ser, la justicia tiene que ser transparente. Igual que cualquier otro poder público, se le conoce como justicia abierta, y respetar mucho el derecho humano de acceso a la información que está contemplado en el artículo 6º constitucional. Además, las sentencias de la Corte deben de ser justas, es el fiel de la balanza y, como bien dices, tiene un impacto en el orden jurídico nacional. Y claro que sí, la sociedad tiene derecho a conocer qué hacen sus autoridades, particularmente cuando están en las últimas instancias. Y hay un nuevo mundo. Entonces, la participación ciudadana, la participación de todos los sectores cuando una decisión judicial los afecta, desde mi óptica es importante. Lo que se conoce como el amicus curia, los amigos de la Corte. Claro. En esos sectores que una decisión los va a afectar, tiene que tomar en cuenta la Corte qué sucede con cada uno de ellos, qué quieren aportar. Claro. Una Corte abierta, democrática. Sí, dicho en otras palabras, no te excuses en el artículo, en la letra chiquita y me contestes en latín. Escucha. Escucha y mide tu impacto, porque Claro. lo tiene. Siempre lo hago. Yo de todas maneras, claro que sí tienen que medir el impacto los jueces constitucionales, las juezas constitucionales, Claro. que son las y los ministros, y ver más allá, ver las consecuencias de las sentencias. ¿Qué país estás construyendo? Porque las sentencias que dictas construyen el futuro, dan los pasos y los pincelazos. La novena época los dio, fue la época dorada de la Corte, y sin duda alguna hay que medir ese impacto. Claro, hay una contradicción en esta reforma judicial. Por una parte le dicen a los candidatos y candidatas, sé popular, conquista el voto, que te elijan a ti. Y por otro lado te dice, ganaste, ahora imparte justicia. Y a veces impartir la justicia casi siempre es impopular. Sí requiere ciertos tecnicismos, tal vez la legalidad, la constitucionalidad, no se diga la convencionalidad, puede ir en contra de los intereses generales. También eso es una presión importante, Paula. El único interés es respetar la Constitución y darle lectura a los artículos constitucionales, y ahora te debes al pueblo de México, ya no como Corte, ya no a otro poder público, ya no al Ejecutivo que presentaba la terna en el Senado de la República, claro, y a las y los senadores que las 3/4 partes elegían a sus ministros. Entonces había una relación entre las y los ministros con el Poder Ejecutivo, claro, y el Legislativo. Ahora no, ahora le rindes cuentas al pueblo de México, se fortalece la independencia. Si se ve
en lo que es la pureza de esta reforma y si se ejecuta de esa manera. Claro, que ese es el gran reto que hay que analizar y por eso hay que ir a votar, ¿no? Hay que ir a votar por quienes consideramos no son los mejores políticos, son los mejores perfiles para ocupar las posiciones para juzgar en México y entender que esa es la teoría de pesos y contrapesos, lo que tenemos que ver. No el que apoya a un presidente, no el que apoya al Senado, no el que apoya a un partido político, sino que el pueblo decide que es el mejor perfil, Paula. Sí, me ha pasado mucho esto cuando les digo que no pertenezco a partido político alguno. En ese momento abrazan también mis ideas. Claro. Es interesante y lo he hecho en los últimos 28 años. La independencia, el fortalecimiento institucional, el poner, Rodrigo, los intereses de la nación sobre cualquier otro interés es importante porque entonces el mensaje que se manda, porque se mandan mensajes con las sentencias, es un mensaje donde tiene que existir colaboración. Y ya tengo con este tema alrededor de 4 años, voy sintiendo muy rápido los cambios. Tiene que haber colaboración entre poderes públicos, cada uno dentro de su ámbito de facultades y competencia, pero actuando por el interés de la nación mexicana. Se pone a la patria primero, antes Claro. de otra cosa. En tu casa, tu familia, tú misma tienes cerca de 30 años trabajando en el Poder Judicial. Ha habido una lucha constante en el posicionamiento, en la conquista de las mujeres en las posiciones públicas, en las posiciones en los juzgados. ¿Quieres llevar eso a la Corte? ¿Quieres llevar una verdadera justicia pro género? Claro que sí, se llama perspectiva de género. Y esta se empieza a instrumentar desde la novena época, 1995, y desde luego lo traigo desde casa, el feminismo, como no lo voy a traer, y hay mucho que hacer todavía por la perspectiva de género, por las mujeres adultas mayores, por la mujer indígena, la mujer campesina, como ya lo he comentado en otras ocasiones, sigue habiendo venta de mujeres y de niñas en particular, en estados como Guerrero, como Chiapas, y se debe trabajar mucho porque para el matrimonio, venta de niñas para en Oaxaca también. Entonces he recogido todo esto, ya lo sabía que había venta de niñas para el matrimonio o matrimonio infantil, pero es cierto, cuando fui a Chiapas me lo dijeron, Claro. e igualmente en otros. Y esto es interesantísimo porque esta reforma te saca del escritorio, te manda al territorio, como dicen los candidatos a diputados y senadores. ¿Ha nutrido tu perspectiva? ¿Ha nutrido tu calidad como juzgadora? Siempre la tenía, te quiero decir, y no también por honestidad intelectual yo me transportaba a los lugares, mi mente se iba a ese lugar, me ponía siempre en los zapatos, por eso las sentencias fueron tan progresistas, tan vanguardistas. Así te ves, como una posible ministra progresista. Siempre he sido. Tienes que ser congruente, consistente y que te conozcan. Entonces, progresista, vanguardista, pro derechos humanos, como soy, fortalecimiento institucional también y credibilidad de lo que hace la Corte, sentencias justas, sentencias cercanas, humanas, porque mi trayectoria me ha marcado y como ministra haré muchas cosas más. Porque hay que darle esta lectura actualizada, cuestiones de acceso a la interconexión, a las tecnologías de la información, este nuevo derecho humano que es derecho a la alimentación sana, reivindicar derechos laborales, que es necesario este México más igualitario, más justo. Tenemos extraordinaria mano de obra, nuestra fuerza obrera es importante. Totalmente. Entonces, viene el momento. Y por último, ¿cómo te identifican en la boleta? Estoy en la boleta morada con el número 12, que es la boleta de ministras y ministros, como Paula María García Villegas Sánchez Cordero. De hecho, comienza el apellido primero, entonces es el nombre más largo, es 2 apellidos paternos, 2 maternos y 2 nombres de pila. Entonces es García Villegas Sánchez Cordero Paula María, boleta morada, número 12, porque Paula defiende lo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Paula. a ti, Rodrigo.